Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. Es la primera vez que comparezco en esta comisión como presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En ocasiones anteriores, con motivo de los presupuestos, había comparecido ya como subsecretaria del Ministerio de Hacienda. Antes me van a permitir de pasar a comentarles las principales cifras de nuestro presupuesto del Grupo SEPI. Querría hacer una breve introducción que yo creo que es bueno. Ya he señalado que es la primera vez que comparezco como presidenta de la SEPI y luego vamos a poder interpretar mucho mejor los números que a continuación les voy a facilitar. Quiero hacer una breve intervención señalando ahora mismo cuál es la composición de SEPI, qué criterios creo que llevo apenas 5 meses en este puesto, debo de tener en cuenta a la hora de la gestión del grupo, y les quería trasladar estas ideas de una forma muy breve y después ya empezaremos a hablar de los principales, como señalaba, de las principales partidas del presupuesto. La SEPI se creó en un marco de racionalización del sector público, que es continuamente, SEPI siempre ha estado en todos los procesos de reestructuración del sector público empresarial. Se crea en el año 1995, se subroga así en los bienes, en los derechos y en las obligaciones del antiguo INI, que había sido creado en 1941, y también del Instituto Nacional de Hidrocarburos, que había sido creado 40 años después, en 1981. Por lo tanto, la SEPI tiene ya un bagaje histórico de más de 75 años. SEPI es una entidad en continua evolución. Vemos cómo en los años 90 reduce sensiblemente su perímetro, en cuanto que se enajenan participaciones que tiene en distintas empresas. Son los procesos de privatización. Se entiende que hay determinadas empresas del grupo SEPI que están en disposición de competir en mercado y, por lo tanto, pasan a desarrollar su actividad en el sector privado. Pero lejos de suponer esta circunstancia un vaciamiento, vamos a decir, de competencias de la SEPI, SEPI demostró su utilidad como gestor profesionalizado y además aglutina otras agencias o sociedades en su ámbito. Por ejemplo, la Agencia Industrial del Estado o la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, conocida como SEPA. No voy a contar toda la historia desde los años en que me estoy refiriendo hasta ahora mismo. Únicamente yo creo que es muy importante recordar que en el año 2012 se incorpora al grupo SEPI dentro de también de un proceso de racionalización y reestructuración del sector público, empresarial y fundacional estatal. Se incorpora la Sociedad de Correos y Telégrafos. Llegamos ahora, por lo tanto, ¿qué es la SEPI hoy día? Primero me voy a referir a su composición. La SEPI está presente con una participación mayoritaria en 17 sociedades participadas. Aquí también tengo que hacer una mención a Enresa, porque Enresa, si bien únicamente SEPI tiene una participación del 20%, el 80% restante corresponde a CIEMAT, también por una serie de acuerdos anteriores de los ministros correspondientes y de los presidentes de SEPI, también viene a ejercer las funciones, las competencias que le atribuye la Ley de Creación de SEPI de 1995 respecto a la planificación, seguimiento, control, etcétera, del ámbito del grupo SEPI. En el grupo SEPI también tenemos una fundación con diversas actividades. Destacaría aquí que es la concesión de becas de formación para jóvenes estudiantes y recién licenciados, previos convenios con importantes empresas de nuestro país, lo que facilita el acceso posteriormente ya al mercado laboral, a su actividad ya de trabajo en las correspondientes empresas. Es una ya experiencia que cuenta con 37 años. Otra mención que es una particularidad, y es que
SEPI también es tenedora desde el año pasado, 2016, del 100% de las acciones de la Corporación Radio-Televisión Española. Si bien, como ustedes saben, por la propia ley de televisión, aquí el control de Radio-Televisión y el nombramiento de sus principales responsables pues, es competencia de su consejo. Por lo tanto, aquí no hay ninguna intervención por parte de SEPI. SEPI tiene también una participación minoritaria en 8 empresas, de las cuales 6 cotizan en bolsa. Me estoy refiriendo a Airbus, a IAG, a IAG, a Ebrofood, a Enagas, Indra y a Red Eléctrica. Las otras 2 sociedades que no cotizan, pero que tenemos esa participación minoritaria, serían Alestis y Hispasat. Y finalmente tenemos también un amplio número de sociedades participadas indirectamente, como son 30, simplemente les voy a facilitar el número, 30 sociedades mercantiles públicas y 50 privadas. Esta es la composición del grupo SEPI, pero no podemos hablar de notas características en cuanto a su actividad. Es una actividad muy heterogénea la que vienen a realizar estas empresas, estas sociedades, al igual que tampoco hay una identidad en cuanto a su tamaño. Hay otra característica que es muy importante y que me gusta resaltar, y estoy segura que en mi intervención y posteriormente en las preguntas voy a reiterar, es el carácter de cohesión territorial que tiene SEPI. SEPI con sus empresas está presente en todo el territorio nacional. Yo creo que es algo muy importante para que veamos también la importancia y la relevancia de la actuación de las empresas del grupo SEPI. Señalaba que la actividad es muy heterogénea porque vemos empresas que compiten en el mercado. Podríamos nombrar aquí a Navantia, a ENSA, a ENUSA o a Cetarsa. Luego hay otras que tienen un marcado servicio o interés públicos. Está el caso a lo mejor más claro, podríamos estar hablando del grupo Correos, que presta el servicio postal universal en todo el territorio español. Pero también en este apartado incluiríamos la propia Corporación Radio Televisión Española, a la agencia EFE, al grupo Mercasa o a SAECA. Luego tenemos una serie de sociedades que son medio propio por parte de la Administración. El supuesto de Traxa. Traxa ya saben que tiene una gran variedad de actuaciones, únicamente remarcaría la de protección del medio ambiente o la prevención de incendios, junto a Sepides, que como gestora inmobiliaria, o Cofiba Casa, que se encarga de una gestión ordenada de procesos de liquidación de empresas dentro del propio grupo SEPI o de otras empresas. Únicamente, por ejemplo, señalar en este ámbito la antigua Rumasa, que se está ocupando la liquidación Cofiba Casa por encargo de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Hay otras que están procurando ahora una diversificación de actividades en cuanto que van abandonando la actividad tradicional, la actividad que históricamente han venido desarrollando por imperativo de la normativa europea. Me estoy refiriendo en este caso a UNOSA o a Mayasa. Como ven, es muy variado lo que hacen las empresas del holding de SEPI. Pero, como señalaba antes, también tenemos una gran disparidad en cuanto al tamaño de nuestras empresas. Tenemos Correos, nuevamente tengo que señalar a Correos, con una plantilla de 57.000 trabajadores. O el caso también de Traxa, que ya superan los 11.500, o Navantia, con 5.500 trabajadores. Y junto a estas empresas que estoy mencionando, también tengo que mencionar que hay otras que no llegan a los 100 trabajadores en su plantilla, como es, por ejemplo, el hipódromo de la Zarzuela o SAECA. Por eso les decía que era muy dispar la composición del grupo SEPI.
Creía que era conveniente que primero les comentase esta composición, porque luego cuando hablemos de números agregados, consolidados, supiéramos que detrás existe toda esta heterogeneidad en cuanto a las actividades que desarrollan nuestro grupo, nuestras empresas. Pero también les decía que yo le quería comentar lo que yo creo que debe de ser los objetivos a cumplir por el Grupo SEPI y, en general, serían compartidos por lo que yo considero que debe de ser una empresa pública. Como sociedad, como empresas, tenemos una máxima que es conseguir, por supuesto, la mayor rentabilidad. Tenemos unas participaciones mayoritarias, unas participaciones minoritarias, incluso, como ya señalaba, de algunas de las sociedades que cotizan en bolsa, y ahí está claro que debemos de procurar que obtener la máxima retribución al capital público que hay en esas empresas. Está claro que debemos de buscar una rentabilidad de carácter económico. Pero junto a esta máxima que podemos compartir con cualquier otra sociedad, no tenemos que olvidar que tenemos un apellido, somos sociedad pública. Por lo tanto, la rentabilidad de nuestras empresas no solamente se tiene que medir en términos económicos, sino también en términos sociales. La SEPI es un instrumento de política económica del Gobierno. Tiene que seguir unas directrices que le marca esa política económica. Y sobre todo, lo que debemos de procurar dentro de ese marco de la política económica es el crecimiento. El crecimiento, y ahí por eso decía que era muy importante lo que yo señalaba anteriormente, estamos presentes en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, y ese crecimiento económico tiene que llevar aparejada una creación de empleo. Es importante la actividad que venimos desarrollando, porque no solamente creamos empleo en nuestras sociedades, sino también empleo en las industrias auxiliares. Se genera un importante empleo de carácter inducido. Tenemos que tener en cuenta que la plantilla de SEPI, del Grupo SEPI, se eleva a 73.000 empleados. Con lo cual, aplicando los parámetros de cálculo del empleo inducido, estamos hablando de 245.000 empleos. Esto es la gran responsabilidad de estar al frente del grupo SEPI. Nuestras empresas, como señalaba, está en todas las comunidades autónomas. Aquí está claro, hay que nombrar a Correos, Navantia, Transa, Sepides. Tienen una encomienda también, vamos a decir, de procurar el desarrollo económico en diversas áreas de nuestra geografía, en especial en aquellas que precisamente, y allí este carácter está más marcado en algunas de nuestras empresas, que muestran unos datos económicos más, vamos a decir, desfavorables, incluso en zonas en que las tasas de paro y sobre todo de paro juvenil son las más elevadas de nuestro país. Bien, después de haberles comentado la composición del Grupo SEPI, de las metas y objetivos que debe de cumplir nuestro holding, voy a pasar ya a hablar de los datos del presupuesto. No puedo olvidar que estoy en una comparecencia con motivo de los presupuestos para 2017. Bien, las previsiones que tenemos es alcanzar unos ingresos, un importe neto de la cifra de negocios de 4.500 millones, para ser exactos, de 4.446 millones. Pero les quería llamar la atención de que este número que les acabo de facilitar, en realidad se concentra el 83% de esos ingresos estimados se concentran en 3 empresas. En primer lugar, sería Correos. La cifra de negocios de Correos es de 1.769 millones. A continuación, Navantia,
1.207 millones y finalmente Traxa con 750. Y habiendo hablado de los ingresos, pues tenemos que ver la contrapartida, los gastos. La principal partida en el presupuesto consolidado del Grupo SEPI en gastos es los gastos de personal. Ya señalaba anteriormente que tenemos una plantilla de 73.000 trabajadores y es, por lo tanto, consecuente de este elevado número de trabajadores que lo que hemos dispuesto como gasto para que vengan como retribuciones de esos 73.000 trabajadores son 2.443 millones. Aquí el más relevante es la aportación de Correos, que serán 1.420 millones de euros. El resto de las partidas de gastos son unos 2.600 millones y dentro de este conjunto de gastos que acabo de aglutinar en una partida única de 2.600, sobre todo destacan los aprovisionamientos que se van a elevar a 1.625. En este caso, quiero llamar la atención en las compras que se estima que va a realizar Navantia y que se elevan a 732 millones. Estas cifras que acabo de facilitarles, 4.500 millones de ingresos, unos gastos de 2.600 más una partida de 2.443 que nos cubren las retribuciones de personal, pues está claro que arrojan unas pérdidas. Estas pérdidas se ven atenuadas por los 180 millones de ingresos financieros que esperamos obtener y los 280 millones como la participación en beneficios de las sociedades que no consolidan con nosotros, que están puestas en equivalencia. Ello nos arroja unas pérdidas para el Grupo SEPI estimadas para el próximo año, de acuerdo con la documentación que se les ha sido repartida y que figuran en el libro amarillo, de 149 millones. Bien, he simplificado un poco lo que es la estructura del presupuesto del Grupo Consolidado, pero me gustaría llamar también la atención en una de las partidas, que son las inversiones del Grupo SEPI. Están previstas que el grupo destine 242 millones a inversiones. Es un incremento del 55% respecto al año pasado, en que esta cifra de inversiones era de 155. Vuelvo a recalcar que estas inversiones se van a producir en todas las comunidades autónomas. Vuelvo a recalcar el carácter, el instrumento SEPI como factor que favorece la cohesión territorial de nuestro país. Yo creo que les he comentado las principales cifras de presupuesto, sus principales partidas, pero yo creo que lo más fructífero ahora serán las preguntas que ustedes me quieran realizar de nuestro conjunto de empresas.